Toca la oportunidad de conversar de diferentes temas, principalmente del tema salud. Ustedes saben que uno de los principales desafíos de cada gobierno es mantener buenos servicios a la población a través de este derecho que tiene el dominicano, que tiene el ciudadano. Y para ello nosotros vamos a conversar con Félix Hernández, una persona que tiene vasta experiencia en el área gerencial. Pasó por el Hospital Juan Bosch en La Vega, tuvo en Eney Arias Loras también, tuvo la oportunidad de estar por el este, ha estado en diferentes lugares, también es parte o miembro del partido Fuerza del Pueblo. Sí. Así es que gracias por estar con nosotros y bienvenido a su mundo con el pueblo. Gracias, me encanta este mundo, un mundo verde, como aspira la nación, ¿verdad? Así es. El mundo de la esperanza. No, y aquí este escenario está bellísimo. Le felicito, y este equipo que está aquí, me siento como en familia. Interparenter, ¿no? Excelente. Gracias. Sí. Félix, uno de los puntos que siempre se ha criticado en esta gestión ha sido el tema de la salud, que aunque digan que se han enfrentado el problema, por ejemplo, con el COVID, que el cólera y diferentes enfermedades que se han presentado, ¿cómo considera que se encuentra en estos momentos el sistema de salud dominicano? Sí, fíjate, justamente en el día de ayer, la Secretaría de Salud de la Fuerza del Pueblo realizamos una rueda de prensa donde denunciábamos el abandono prácticamente de todos los programas de salud colectiva, lo que tiene que ver con la prevención, y justamente el tema del cólera, específicamente fue lo que se trató, donde aquí hay un brote. El gobierno, el Ministerio de Salud, lo que tiene que ver con el área de la salud, ellos han tratado como de empañar un poco, y incluso lo denunciaba el Colegio Médico, de que hay más de 17 casos, según lo que han notificado ellos, sí. Pero ya vemos que son más, y que algunos cuestionados de que si han fallecido o no han fallecido, ellos dando respuesta de manera reactiva a cuando aparece un caso, que hay que tratarlo, que hay que hospitalizarlo, pero la preocupación nuestra, como Secretaría de Salud de la Fuerza del Pueblo, es la búsqueda activa de esos casos y de esos contactos, porque recuerdo que en el año 2010, que hubo una gran epidemia prácticamente aquí en el país, que fue enfrentada, recuerdo que era ministro el doctor Bauta Roja, y se establecieron unos cinturones a nivel de la frontera. Usted sabe ahora mismo en esta etapa que hay muchos ciudadanos haitianos que se trasladan allá con motivo de la Navidad, vienen en gran cantidad. En Haití ahora mismo hay una epidemia de cólera, donde han denunciado más de 400 fallecidos. Ahí hay pocas estadísticas, pero según lo que dice la OPS, una gran cantidad de casos positivos. Entonces nosotros tenemos ahí una bomba de tiempo. Y en ese sentido, como se trata de cólera, que son enfermedades diarreicas, parecidas como el agua de arroz, y que te deshidrata un paciente en cuestiones de horas, y que te lo mata también con una letalidad de un más del 50%. O sea que yo creo que ha faltado esa parte activa de todo lo que es establecer los programas. Van a los hospitales, usted no encuentra que una sala de hidratación habilitada, no encuentra el algoritmo que hay que hacer cuando llega un paciente con diarrea, con vómito. O sea que no vemos la capacitación de ese personal, que hay que hacerlo también. Y en ese sentido que la Fuerza del Pueblo ha llamado la atención de que las autoridades de salud deben de ponerse la pila con este tema, porque no acabamos de pasar porque todavía estamos con casos positivos de COVID, como usted hablaba, y entonces entrar ahora con un tema de cólera, poco manejado y poco capacitado el personal. Nosotros estamos preocupados por eso. En sentido general, el tema de la salud, este gobierno ha fracasado en tema de salud, porque muchas enfermedades que habían desaparecido en los programas de salud colectiva, los temas de vacunación, enfermedades que habían desaparecido hoy día están apareciendo. Doctor Félix, con su permiso, vamos a ir a un telespectador que probablemente quiera hacer una pregunta. Correcto. Buena. ¿Con quién hablamos y de dónde, por favor? Buena, Rosaura Martínez, de Santo Domingo Norte. Diga usted, Rosaura. Adelante.
Felicitaciones a su mundo. Gracias. A expresarme con todo lo que está pasando, con todos esos haitianos que andan en la calle, el basurero, la tarjeta de el bonus, eso no se vio por ninguna parte. Los plátanos 40 pesos, los guineos a 10, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Están acabando con los pobres. Yo soy una madre soltera y esa tarjeta se la dieron a una sola en Santiago, pasó 150,000 en tarjeta, en el Jumbo, no sé si ustedes vieron eso. Una sola persona, 150. Bueno. Ya usted sabe, 150,000 tarjetas. Entonces eso fue para un grupito del PRM. No sé qué es lo que van a hacer con uno. Es decir, que usted no conoce el color de la tarjeta. Usted no conoce el color de los bonos. No, ¿cómo? Si eso nada más se lo cogieron ellos, se quedaron todos con ellos, quien se oyeron para ayuda se quedaron todos con ellos, eso uno no lo vio por ninguna parte. Pues muchas gracias por su llamada y recuerde que este espacio siempre estará a sus órdenes. Gracias por llamar. Pues le decía que el tema de salud, para ya concluir esa parte, echando una mirada a todo el sistema de salud, que está compuesto, yo digo siempre, por 3 columnas fundamentales. Una que es la rectoría, que es el Ministerio de Salud, como rector, que es el encargado de los programas de tuberculosis, que sarampión, todo lo que es salud colectiva, más lo que es la calidad de la atención y la supervisión. Salud pública, el ministerio es como el rector del sistema. La otra parte, que con la ley 123-15 se creó lo que es el Servicio Nacional de Salud, que tiene que ver ya con la prestación del servicio, con los hospitales, con la atención a las personas. Y la otra parte, que es el financiamiento. Ahora usted ve el lío que hay con el tema de financiamiento, con las ARS, con el tema de quién paga, cómo le pagan a los médicos. Entonces la salud son 3 componentes fundamentales: rectoría, provisión de servicios y el financiamiento. En el sector público, el financiamiento está dado por el SENASA, que es el Seguro Nacional de Salud, que son 2 regímenes que están funcionando: el contributivo, que es aquel que aporta al sistema, y el subsidiado, que es donde el Estado subvenciona a aquellos que no son trabajadores formales. Hay uno que no ha entrado, que es el trabajador informal, que es el contributivo subsidiado, que ese todavía no ha entrado, que son los trabajadores informales por cuenta propia. Pero en fin, son 3 cosas. El sistema de salud se resume ahí: provisión, rectoría y financiamiento. Doctor Félix, el presidente del Colegio Médico de la República Dominicana, el doctor Zenén Cava, ha decretado una especie como de boicot que empezó antes de ayer hasta el 17 al seguro, a la ARS humano. Y a eso ha emitido juicio de valor el doctor Rafael Mena, quien es el presidente de Andeclí, que ha dicho que en su momento probablemente hasta las clínicas privadas se van a sumar a la lucha de los médicos por el mal pago de la cápita que da ARS humano. ¿La Fuerza del Pueblo apoya este tipo de acción de parte de los médicos y de parte de la Asociación de Clínicas? Bueno, lo primero es decirle a Zenén, mi amigo, que se cuide, porque vi por ahí que le estaban ofreciendo unos palos. Unos palos, sí. 2 veces. Aquí denunció como primicia, aquí en este canal, que también lo querían matar cuando hizo aquella rueda de prensa en el Darío Contreras. Sí, fíjese, nosotros nos enfocamos al Estado. Es lo primero. Los otros son empresas privadas que funcionan y que deben tener reglas. Existe una entidad que es la Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral, la CISARRIL, que debe regular todas estas situaciones, tarifas de prestación del médico. Ahora mismo hay un copago que también le dan duro al paciente cuando que el médico le factura una parte a la ARS y lo otro es la diferencia, como dicen, el copago. Nosotros somos partidarios de que el médico, al igual que el personal de salud, trabaja y eso necesita también recibir un pago. ¿Dónde es el perjudicado? Que está en el medio es el paciente. En este momento, si le dejan de facturar las ARS, entonces van a ahorrar más dinero. Entonces yo creo que en esa mesa de conversaciones deben llegar a un acuerdo donde el médico gane, el paciente gane y la clínica también privada, porque yo vengo incluso del sector privado, antes de estar en el sector público. Desde el año 87 fundamos una clínica en Cotuí, Centro Médico Núñez Hernández, con 2 compañeros más,
hace ya 35 años, 36 ya casi, y conocemos el sector privado. Son negocios que tienen que vivir, tienen que facturar. Mena siempre está diciendo que las clínicas tienen una gran vocación de quiebra, y es cierto. Todas las instituciones de salud, las públicas, son sin fines de lucro, pero tampoco tienen vocación de quiebra. A alguien hay que facturarle cuando va a recibir un servicio de salud, porque la salud cuesta. Ahora, ¿para qué existen las instituciones? El Consejo de la Seguridad Social, la Superintendencia de Salud, el Ministerio de Salud, son las autoridades que deben de velar por la salud de los dominicanos y las dominicanas. Entonces nosotros creemos, ya como profesional, como partido, como un estamento de la sociedad, de que deben ponerse de acuerdo y que las autoridades deben hacer sus funciones. Pero el gobierno central, doctor Félix, le metió la mano a la clínica privada porque ordenó el señor presidente de la República que se le prestaran 2.000 millones de pesos. Entonces, sí, pero hay que ver. Si ellos recibieron esos préstamos, pues de alguna manera eso es un aliciente, una especie de... Lo que hay que ver quién recibió ese préstamo y qué condiciones le ponía. Y quizá una o dos clínicas o tres se lo llevaron. ¿Cómo va? ¿Son 2.000 millones? Porque a veces son tantos los requisitos que le ponen a esos pequeños. Yo te digo, porque uno conoce de ese tema. Anunciar es fácil, doctor. Anunciar. Sí, pero la realidad es que están pasando una situación difícil porque las clínicas privadas tienen que pagar TCS, de los recursos humanos, tienen que pagar una alta energía que le cuesta, acostar un paciente 24 horas. La gente cree que eso, mantener un servicio de comida, hasta papel de baño, enfermera, hotelería barata, eso no es... Medicamentos. ¿Dónde está el dinero en el sector privado? Está en los medios diagnósticos, que son los laboratorios, las imágenes, toda la cosa ambulatoria. Por eso usted ha visto que han aumentado los centros diagnósticos y centros ambulatorios de procedimientos. Usted ve centros que de repente crecen, pero ellos van y hospitalizan entonces a las clínicas. ¿Y qué le queda a la clínica? Bueno, facturarle quizá el quirófano, el uso del quirófano, pero los honorarios los lleva el médico. Entonces, ese servicio de hotelería es un servicio que no es rentable, porque es un servicio 24 horas. ¿Es subsidiado entonces ese servicio de hotelería por parte de la clínica privada? Yo no diría que es subsidiado, una cosa compensa a la otra. Como tú vendes un paquete, incluso tú tienes, yo digo, acá a veces hay una vaca que tiene 5 tetas, yo que vengo del campo, y de esas 5 hay 2 que son las que dan la leche. O hay 3 como que son más... Tú tienes que complementar con eso, para hablarlo en términos así que se entienda. Tú complementas, el intensivo tú lo complementas con las imágenes, y por eso te ves que ha dado tanto trabajo que comienza el primer nivel de atención, lo que es la atención primaria, que es la puerta de entrada al sistema. En eso yo creo, en la prevención, en la promoción de la salud, porque el paciente no debe llegar al hospital. Doctor, pues entonces usted me está diciendo que hay un retroceso en materia de salud, porque yo desde muchacho crecí viendo que habían promotoras de salud que preparaban los sueros y a la familia, habían lo que llamaban las AIEP, atención integral en enfermedades prevalecientes. Y más que eso, yo lo felicito por el enfoque, porque esos promotores han desaparecido. E incluso un personal que estaba capacitado, lo cancelaron y no lo han repuesto. Ese personal que cuando tuvimos vacunación, cuando tuvimos activo el COVID, era lo que tenían que andar casa por casa identificando los febriles. Ahora con el cólera son esa gente que tienen que ver dónde que hay uno con diarrea para intervenirlo inmediatamente y montar un cinturón ahí epidemiológico y comenzar esa búsqueda activa, que es el llamado de nosotros, la Fuerza del Pueblo, que eso no lo vemos nosotros, esa actividad. Ellos van y montan un allante de que a la orilla del río, una casita de campaña, y usted pasa al otro día y la quitaron. No está, porque es un bulto mediático. Es un bulto mediático, entonces las cosas no son así. En salud, esto es muy delicado. Esto no es medio de comunicación y que estoy bien en las redes y que las encuestas. Esto es el impacto a la sociedad. Y entonces en salud, el país está mal en salud. Comenzando con eso, desde ahí abajo, del primer nivel de atención, la atención primaria, que las unidades de atención primaria están abandonadas, esa es la puerta de entrada, esa sectorización, esa ficha familiar. Yo que hice 4 años en Cuba y que sé cómo se maneja allá
lo que es la medicina familiar comunitaria, que tiene identificado en cada sector cuándo usted se hizo la mamografía, cuándo se hizo papá Nicolau, cuándo le toca. Esa sectorización le toca a la unidad de atención primaria. De ahí refieren a un segundo nivel de atención. Ahí están los clubes de embarazadas, los clubes de diabéticos, los clubes de hipertensos. Esa búsqueda activa la hacen. ¿Por qué no funciona aquí, doctor, eso? No funciona, comenzando porque no hay un interés político. ¿O no es negocio eso, doctor? Porque, comenzando con la clínica privada, a la clínica le conviene que vaya directamente el paciente a la clínica, no que vaya a un primer nivel. ¿Por qué? Porque le ve en la cabeza, es una tomografía o una resonancia, y esa resonancia hay que pagarla, y ese tomógrafo. Pero si va a una unidad de atención primaria, toma la presión y el paciente es hipertenso. Sí. Es hipertenso y lo que necesita es una patillita bajo la lengua. Quizás no la bebió porque se le acabó. Y hay que seguirle tratamiento porque si no se lo sigue, ese chequeo le puede dar un derrame cerebral, un evento cerebrovascular o un infarto, o una embolia, una trombosis. O sea que el tema es complejo, tiene que haber una voluntad política. Que nosotros en la Fuerza del Pueblo ya definimos eso como Secretaría de Salud. Tenemos hecho todo un programa de gobierno donde la atención primaria es innegociable. Esa puerta de entrada, esos hospitales de día. ¿Eso no será promesa de campaña, doctor? No, porque es que ahí que te va a abaratar el gasto de bolsillo y los costos. Cuando un paciente llega al hospital, que hay que hospitalizarlo en intensivo, que hay que llevarlo a cirugía, que hay que tenerlo hospitalizado ahí, eso le gasta mucho al Estado. Entonces, cuando hay una contención, por ejemplo, una embarazada, yo la chequeo 7 meses en una unidad de atención primaria, de ahí se refiere al hospital que le corresponde de segundo nivel y ahí se desembaraza en ese hospital y vuelve a su clínica otra vez con el niño sano, los chequeos. Si hay un inconveniente se refiere. Necesita un tercer nivel de atención, se manda a un tercer nivel de atención. Un hospital especializado en trauma, en pediatría, lo que sea, se manda. O sea que el sistema, lo que hay es la referencia y la contrarreferencia. Y ese es el sistema de salud. Hay que tenerlo claro, tener el apoyo político, tener la voluntad política y que ya esa construcción de moles, de hospitales, como usted ve la ciudad sanitaria que la construyeron y el Morgan, a mí me tocó cuando era regional metropolitano, recuerdo que fue que ahí comenzó a intervenirse el Morgan, que se tumbó y fue los tiempos que eso es lo que le llaman el núcleo central. Esa es la ciudad sanitaria. No, usted dice que... no, cuando dirigía así la metropolitana, sí. El núcleo, como decían antes, y después era la regional 0. Sí, que está frente al Palacio de México. Ahí, cuando llegó la doctora Altagracia Guzmán, yo era entonces el director regional, porque son 9 regiones de salud, que está dividida la salud. La región 0, que es la metropolitana, que está el Gran Santo Domingo con el distrito, y está Monteplata, la provincia suya. Así es. Y está la 1, que está San Cristóbal, y así se va dividiendo. La 2, que está Santiago, Puerto Plata. La 3, que es la nordeste, con la provincia Duarte, la hermana Mirabal. Y está la 4, que ya es Barahona, hacia allá. La 5, que es el este. La 6, que es San Juan con el Valle. La 7 ya va a Montecristi. Y la 8 es Sánchez Ramírez, Monseñor Noel y La Vega. Ahí son 9 regiones. Doctor, ¿y qué usted va a hacer, perdón, con los llamados medicamentos para enfermedades catastróficas? De alto costo. Es de alto costo, la gente dice catastrófica también. Sí, porque, pero así mismo. Porque lo abandonan y entonces dependen de que alguien haga una gestión con un compañerito que tenga el poder del partido para que el ministro tal o la primera dama o la vicepresidenta le ordenen para que ese paciente sea renal o por un asunto de cáncer. Mire, es una vergüenza. Usted toca unos temas que son de verdad, que ya a mí me da escalofrío porque yo he vivido eso. Ya son muchos años, más de 30 años en el sistema. Recuerdo que ahí, y ustedes quizás llegaron a conocerla, Giselle Vázquez, fue una joven que llegó al Ministerio de Salud y organizó con la doctora Guzmán Marcelino todo lo que eran los medicamentos de alto costo. Yo siempre recuerdo a Giselle, que falleció de un cáncer, jovencita. Porque lo que está pasando con eso da pena. Y como dicen, ganas de llorar. Pacientes que han fallecido esperando medicamentos de alto costo, donde antes se les suministraba, había un departamento que le suministraba todo eso. Incluso llegaron a cambiar fórmulas
de que buscando abaratar, cambiando laboratorio y todo eso, porque eso se compraba con el Comisca, que era la comisión de ministros de la región, y salía que economía de escala, que se compraba, salían más económicos los medicamentos por la economía de escala. Pero eso no se sabe qué ha pasado con eso. Pero la gente anda dando brinco, como usted dice. Vemos a Tony Peñaguaba dando medicamentos de alto costo. Es una función que no le corresponde porque eso es salud pública o cuando no promete. ¿Qué hace Tony Peñaguaba dando medicamentos? Es que ahí es que está la distorsión. Hombre bueno. Y lo que no ha costado que la gente aprenda a gobernar. Y por hacer cosas diferentes, le cambian los nombres, incluso a los programas. Programas que han sido exitosos, para ponerle un sello diferente, entonces le cambian y distorsionan todo. Eso mismo que hablaba la señora de la tarjeta. Pues antes había un sistema que Suben era que hacía un levantamiento, que se veía si el nivel de pobreza y todo, pero ahora no, ahora lo que están es el padrón. En Sánchez Ramírez, yo que hago vida privada para allá, Cotuí hasta el síndico de allá salió para los 1.500 pesos. No, vaciaron el padrón de Ñeñe. Vaciaron. Ahí denunciaron. Ñeñe necesita 1.500 pesos. Y salió en el padrón. Pero denunciaron, perdón, doctor. El pobre que está ahora en una situación de salud. ¿Verdad? Que se recupere porque es nuestro amigo, de verdad. Hablando de ahí de Cotuí, Juan Pérez Contreras. Juan Pérez. Denunció, de la mata de Cotuí. Denunció en un programa que se hizo aquí que la famosa tasa cero se la repartieron entre 3 ahí en Cotuí. Bueno. O sea, la tasa cero no le llegó entre 3 funcionarios. Así es, Casi no. a los agrónomos, sí, esa cosa. Pero lo que le digo es que en el sistema de salud, le puedo decir con toda honestidad que es un momento difícil, porque tampoco hay una... Miren, yo participé, y esto lo confieso y al público, porque fui seleccionado por el partido Fuerza del Pueblo, participar en la mesa del diálogo en el sector salud. Ahí nos pusieron a perder tiempo, a nosotros de que hacer un programa que se iba a desarrollar, nada de eso, porque lo que veíamos era la falta de armonización entre los actores que le estoy diciendo. Cosas que se habían avanzado, por ejemplo, ¿qué se avanzó en el Ministerio de Salud? Que el Ministerio de Salud se quitó construcción, se quitó lo que es asistencia social, ahí no se da ya de que no se tenía que dar silla de ruedas, ni colchones, ni mosquiteros, todo lo que es asistencia social se quitó. Lo envejeciente que se le daba ayuda, eso fue para CONAPE. Sí. Y así se fue la doctora Guzmán cuando le tocó, dijo yo me quito todo esto y se quedó con la rectoría. Entonces, direcciones de enfermería, ¿para qué una dirección de enfermería en el Ministerio de Salud? Eso tiene que tener servicio. ¿Para qué una dirección de laboratorio? Eso tiene que tener servicio. Pero nosotros llegamos a aperturar, no aperturar, sino a inaugurar, recuerdo, el Hemocentro, que es un tema básico, tema de sangre, que eso da deseo de llorar. Eso sí. Equipado. Lo inauguraron. Recuerdo a la vicepresidencia en el tiempo, que era doña Margarita Cedeño. Se inauguró, se nombró el personal, incluso hay un director, el doctor Pedro Sin, que era director, pero se compraron incluso autobuses que iban a recolectar sangre, había una ruta establecida, 16 puntos estratégicos que teníamos, a buscar a porque yo fui director del Banco de Sangre, sí. Fue el último, cuando nos fuimos del PLD para la Fuerza del Pueblo fue el cargo que yo renuncié, que era director de Banco de Sangre, y teníamos eso articulado, y eso, usted ve la gente pasando trabajo con la sangre, y esa inversión está ahí, y esos recursos están ahí. O sea que hay cosas que no le ha dado seguimiento, y por eso yo digo con mucha propiedad, y me da pena, porque son todos amigos míos y somos compañeros de médicos, porque hemos estado en el sistema, que me da pena ver cómo ha fracasado, y reitero, en materia de salud, como cosas que están ahí, hechas, que han costado mucho dinero. La ciudad sanitaria, el presupuesto, yo recuerdo, fue alrededor de 7.000 millones de pesos. Y terminó por más de 15.000 millones de pesos. Doctor. O sea que hay cosas que dan pena, que están ahí, pero esa ciudad sanitaria, no se puede aperturar. ¿Por qué? Porque son grandes hospitales. Se va a llenar de diarrea y de gripe si no se desarrolla periféricamente el modelo que yo le digo del primer nivel de atención. Eso es y teníamos diseñado, hay varias unidades de atención primaria
para que la gente fuera ahí. De ahí se refiere entonces a esa mole, que son hospitales bien equipados y bien preparados y bien concebidos, pero tú no puedes abrirlo sin ningún modelo tampoco. No, y que si no es negocio, o sea, abrir un centro de atención primaria, si no es negocio, obviamente vas a encontrar siempre muchos obstáculos. Va a encontrar, pero en la parte pública, porque los privados tienen sus derechos porque son negocios, pero en lo público, donde yo reitero y donde hemos dedicado mucho tiempo ya en los últimos años, en lo público hay que tener la voluntad de que la cosa funcione. Que la gente tiene, usted recuerda antes en el Seguro Social, por ejemplo, habían esas policlínicas del Seguro Social que todavía existen, pero ya se unificaron al Servicio Nacional de Salud. Eso funcionaba. Incluso los consultorios lo tenían dentro de las empresas. Dentro de las empresas, eso funcionaba. Entonces, hoy día, ¿por qué no funciona? Doctor, una cosa que tampoco funciona, que la han dejado caer, es el 911. Cuando nosotros recordamos que en el gobierno pasado la capacidad de respuesta del 911 eran 5 o 7 minutos. Ahora ese tiempo se ha prolongado a media hora y cuando no van. ¿Qué es su parecer sobre el deterioro del 911? Sí, eso es muy importante. Incluso periodistas han fallecido en cabina y han durado ahí esperando. Hubo un caso ahí que yo escuché en una emisora que le dio un infarto y eso nunca llegó. Nunca llegó. Eso es una emisora. El amigo de Higüey, por cierto. Bueno, sí. Amigo de Higüey. Amigo mío. Juni. Muy lamentable, un hombre muy dinámico. Es la articulación, porque compran ambulancias. Las ambulancias ya no tienen que estar incluso en los hospitales. ¿Por qué? Porque eso está diseñado, porque ellos han querido cambiar el patrón. A la ambulancia la entregan de ahora de que la gobernadora. ¿Qué hace una gobernadora con una ambulancia? Trancada en la gobernación, la B1. Entonces, eso, el 911 es un sistema de medicina prehospitalaria. ¿Cuál era mi prédica cuando yo estaba en el Juan Bosch, en La Vega, en la autopista Duarte, que me tocó en el 2006 apertura de ese hospital? Yo estuve ahí 2006 hasta 2010. Julito Jacín decía, ¿quién va a ir a una finca de vaca entre La Vega y Bonao? Ese hospital se convirtió en un hospital nacional. Iban de referencia. Iban de todos lados. Ahí nos ganamos 4 medallas de oro en ese hospital, premio a la calidad. Porque lo demostramos que se podía con la autogestión, que podía un hospital en ese modelo desconcentrado, camino a la descentralización, funcionar. Y fue exitoso. Entonces, ¿cuál era mi prédica? Que sucedían accidentes en la autopista Duarte y me lo llevaban en la cama de una camioneta, en la cola de un motor, atravesado así. Entonces la columna, cuando había un trauma, ¿qué hacía? La médula. Entonces la medicina prehospitalaria fue el diseño del 911. Esa asistencia antes de llegar al hospital. Después que está en el hospital, había un sistema que llamaba el CRUE, no sé si existe todavía, que se movía de un hospital a otro. Pero yo tenía en la regional metropolitana un departamento que lo dirigía el doctor Franklin Gómez, que era el encargado de mover todos los pacientes en todos los hospitales. Incluso los del interior, si venían para la capital, tenían que llamar a esa central. ¿Por qué? Porque a veces venían los pacientes, no hay que mandarlo para la capital. Aquí no se puede resolver, en un pueblo de eso. Y andaban en los canales de televisión, finalmente, las ambulancias. Se moría el paciente dando vueltas en una ambulancia. Usted lo veía donde Cavada, lo veían donde aquí, lo veían. O sea, donde tantas vueltas, sí. Entonces, eso se empeoró, eso se dañó, porque vemos pacientes que fallecen en los pueblos que no encuentran dónde mandarlo para acá, porque no hay un mecanismo de conexión, de referencia y de contrarreferencia, no existe esa. Entonces yo creo que se ha perdido un poco en salud, de verdad, y lo digo con mucha pena, porque de eso es que uno vive. En salud hemos retrocedido. Doctor, pero mire, hay un caso que me preocupa mucho, que son los pacientes renales, que tienen que hacerse hemodiálisis peritoneal o la que fuere. Y yo, que tengo conocimiento de causa, las máquinas para hemodiálisis se las entregan hasta en comodato a los hospitales o clínicas, o a los que la venden, simplemente para que los pacientes compren las líneas y el líquido y el filtro, ¿no? Sí. Y aún así en este país
está muriendo gente porque no tienen la familia dinero para cubrir para una hemodiálisis. El que le cayó un paciente de hemodiálisis en este país, si es rico se vuelve pobre y si es pobre se murió. Sí, pero los anuncios dicen, y lo que ellos dicen es que Promese Promete. se ha encargado de eso. Promete o yo digo promese? que los anuncios de ellos dicen, entonces yo no sé si Promese está cumpliendo con eso, porque no, de acuerdo a lo que está establecido, Promese debe de suplir a los hospitales esos kits de diálisis para que esos pacientes no, incluso está en la cobertura de SENASA, en el subsidiado, al igual que le hablaba antes de comenzar el programa con la parte de ortopedia, de osteosíntesis, que antes pasaba mucho trabajo nosotros como directores de hospitales, porque te llegaba una fractura de fémur, el paciente no tenía para comprar clavo, el hospital todo el mundo no podía comprarle clavo, tenía que esperar quizás una semana, un mes, hacían recolecta o hacían un peaje, pero ahora con el SENASA, que aumentó lo que es y eso hay que reconocerlo, aumentaron la cobertura, tienen una capacidad ya más de un 90%. Doctor, en cuanto a la cobertura de... Doctor, rápidamente, porque hemos hablado de temas interesantes de salud, Sí. pero se nos ha quedado la política. Sí. Sí, nos quedan En 2 30 minutos. segundos, en un año preelectoral, que Sí. es este, Sí, ¿por dónde andan los números de la Fuerza del Pueblo? sí. Primero yo venía reflexionando, porque había tantos tapones antes de llegar aquí. Y yo estaba, porque esta mañana caminando en el mirador, siempre nos encuentro unos fanáticos ahí, acabando con el presidente de nosotros, del partido, encuentra fanáticos. Y yo, pues mire, yo creo que uno de los dominicanos más, que debe sentirse más orgulloso, y ha sido privilegiado Leonel Fernández, porque en menos de 3 años hizo un partido que ya usted dice que está compitiendo entre los 3. Sí. Leonel Fernández fue 3 veces presidente de la República, que de lo nacido vivo, yo creo que esto no hay, que ha sido 3 veces presidente. Ha sido exitoso, un académico, formado. Leonel Fernández fue esposo de una que fue 2 veces primera dama y 2 veces vicepresidenta de la República. Pero Leonel Fernández es el padre de uno de los diputados mejor valorados, Sí. que es Omar. Y ha hecho un gran trabajo y todo el mundo lo reconoce. Y como estamos en pelotas y quiere ponerle pelota, es el suegro de Albert Pujol. 700 cuadrangulares. Dígame los números. Entonces yo le digo que un dominicano. doctor. No, digo que es un dominicano exitoso. Claro. Entonces, ¿por qué este hombre me está atacando mi líder? Digo yo, este hombre con estos números. Cuando yo le dije esos números, me dice, no, doctor, es verdad. No hay otro con ese averaje. Entonces yo creo que, viendo los números, Leonel Fernández, antes de diciembre, había un empate técnico con Luis. Luis a veces llevaba 2 puntos, subía 2, 3. Pero después que se cerró el año, Leonel cerró muy bien, después de la actividad de Santiago y todo eso, se hizo la medición. Leonel le lleva 3 y 4 puntos a Luis. ¿Cómo? Como candidato. Quizá como partido te dice que la cosa, pero como Leonel tiene 3 o 4 puntos por encima. Eso usted lo puede escribir al día de hoy. Bueno, gracias, doctor. Acabó este asunto. Doctor, gracias por su participación. Siempre aquí estamos disponibles y dispuestos para que pueda venir cuantas veces quiera, doctor. Gracias. Me sentí muy bien. Está en familia.